los costos y las consecuencias de eso no importa. Como si esa fuera la lógica, que la Argentina solamente tiene que cuidar las variables macroeconómicas. Después no entregan medicamentos, después vacían, subejecutan programas, por ejemplo, que son claves para la salud de la población, como, por ejemplo, la entrega de preservativos, medicamentos para el control de la natalidad, y también ha abandonado la educación sexual integral, la ESI, promovida con un recorrido incompleto todavía, porque no en todos los lugares se estaba dando la difusión que corresponde. Ya hay estadísticas respecto de lo que ha sucedido en este año con la educación sexual integral. Para referenciarnos en ella, vamos a hablar con la licenciada Analía Pereira, que es integrante del Movimiento Federal por Más ESI, Educación Sexual Integral. Analía, licenciada, buen día. Guillermo Jeremía la saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Quiero preguntarle respecto de las estadísticas que han compilado. ¿Cuál es la descripción de esa realidad? ¿Qué ha pasado en este año con la ESI, con la educación sexual integral? Bueno, desde el Movimiento Federal por Más ESI, que está integrado por profesionales de toda la Argentina, profesionales de destacada relevancia como Graciela Morgade, Jessica Báez y muchos profesionales de diferentes espacios comunitarios, universidades. Hicimos este relevamiento para poner en consideración de nuestro y de todas las personas el estado de la educación sexual integral en todas las provincias. Hemos relevado a todas las provincias, solo nos ha quedado una sin información y hemos visto que hay un total achicamiento, desmantelamiento de lo que tiene que ver con los equipos. En algunas provincias había equipos de educación sexual integral y estos ya no existen. Todo lo que tenía financiamiento nacional no existe. Y se ha reducido a la mitad, o sea, hay 13 jurisdicciones que aún continúan con el programa de educación sexual integral, pero sin financiamiento nacional, lo que en otros momentos sí lo tenían. En otros momentos se hacían jornadas, se propiciaban espacios de encuentro de docentes, se propiciaban espacios comunitarios, y en lo que hemos visto durante este año, bueno, hay provincias que no tienen absolutamente nada. Nosotros, en particular en Córdoba, contamos sí con el programa de educación sexual integral que ya está desde el 2006, desde la aprobación de la ley, pero ahí se está viendo que falta financiamiento por parte de Nación y provincia sí lo está sosteniendo. Uh-huh. ¿Eso qué implica? Porque además son procesos que deben tener una continuidad para que den sus resultados. ¿Todo lo que se ha avanzado se retrocede, licenciada? Yo creo que no, Guille, y lo creo yo y lo creemos todas las personas que somos parte de este movimiento nacional, federal. Pareciera que este gobierno quiere, con sus medidas, sus políticas y ya lo que decía el propio presidente antes de asumir, que la educación sexual integral para él estaba mal. Muchos de sus funcionarios decían que había que educarse con el porno, y la verdad que esto a nosotros nos parece terrible, porque la educación sexual integral, como la palabra lo dice, integral, no solo trabaja en el ámbito que tiene que ver con la entrega de preservativos, todos los métodos anticonceptivos, sino que trabajamos en acompañar a los niños y niñas en su desarrollo, en la prevención de situaciones de abuso, en el decir no ante una situación incómoda. Los abusos ocurren todo el tiempo y en el ámbito familiar cercano de un niño o niña. Entonces la posibilidad de que ese niño sepa que su cuerpo es suyo, que no hay secretos que se deben guardar, que nadie lo puede tocar,
esto es fundamental para la salud mental de cada uno y de cada una. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y que se han encontrado o han atravesado situaciones de abuso y de vulneración. Entonces, tener la posibilidad de reconocer, de decirle, no, esto no está bien, tu cuerpo es tuyo, nadie te lo puede tocar, hay que avisarle a la profe, a la seño, a alguien de confianza. Esto es fundamental y es nodal. Nos parece que es algo que tiene que estar, que es parte de la educación necesaria en estos tiempos, y también empezar a dialogar sobre la influencia de las redes. Hoy en un clic en las redes, los chicos y chicas a partir de los 10 años están consumiendo porno. Eso es una realidad. Entonces, como familias, tenemos que tomar las riendas de ese asunto, tenemos que trabajar con los profes en las escuelas, tenemos que visibilizar cuánto tiempo usan las redes. Eso es lo que está digo, no es la verdad de la sexualidad, no placentera y libre, darle las herramientas a la edad que corresponde para que ellos puedan saber qué es lo que qué es el disfrute de la sexualidad, que no es un tabú, pero tampoco tiene que ver con lo que una página pornográfica le pone ahí a disposición a los chicos y chicas para mostrarles una sexualidad que es violenta. Licenciado, ¿usted cree que es una cuestión presupuestaria o ideológica la que impone esta discontinuidad de los programas de educación sexual integral? Bueno, nosotros consideramos que es una cuestión ideológica, porque ya el mismo Milei lo decía antes, cuando era candidato. Yo recuerdo haber estado hablando en muchos medios en relación a esto. Tienen otra manera de pensar. Consideran que están parados desde otro paradigma. Pareciera que quisieran volver, ¿no?, a 100 años atrás, a cuando estaba la ley del patronato, a lo que tiene que ver hoy con la ley de protección de derechos de los niños y niñas, que los niños son sujetos de derecho. Todo lo que hablan y lo que dicen en sus discursos y las maneras de expresarse y las violencias también, porque la educación sexual integral trabaja desde el eje afectividad y la violencia no es parte de una educación sexual integral. Las maneras de referirse a las mujeres, condicionamientos en relación a poder denunciar situaciones de violencia. Se ha desfinanciado también el programa de erradicación de las violencias hacia las mujeres a nivel nacional. O sea, lo que hay ahora lo están sosteniendo las provincias, y las provincias que están paradas en el paradigma de los derechos humanos. Por eso es que nosotros ayer, ya casi, finalizando el día, sintetizamos este documento para poner en evidencia que la educación sexual es integral y involucra 5 ejes: el cuerpo y la salud, involucra los derechos y todos los derechos humanos, involucra también lo que tiene que ver con la afectividad, con el vínculo con el otro, en una época que está marcada por el odio, el desprecio, la mujer puesta en el lugar de... Pareciera que la mujer tiene la culpa de que alguien la acose, de que alguien la violente. Todo este discurso ideológico que está sustentado por este gobierno nacional, tiene su correlato en esto, ¿no? En que a mí me parece que a nosotros como movimiento nos parece que quieren avanzar aún más, y por eso es que estamos fortalecidos y vamos a estar en pie de lucha impidiendo que continúen con otras políticas que van en contra de lo que sustenta no solo la educación sexual integral, sino el paradigma de los derechos humanos. Licenciada, buenos días. Vemos su activa militancia en las redes, en estas cuestiones obviamente, pero con la venida, digamos, de las redes, que esta también, como recién mencionaba, se ha cortado la edad en la cual los preadolescentes, adolescentes ingresan al mundo digital. Se ha construido de ahí una forma de enseñar, que si bien en el mundo digital también hay mucha desinformación, que por ahí hay un trayecto pedagógico de la ESI que no se contempla en las redes, pero ¿se enseña también desde ese lado? ¿Cómo lo cree de esa forma? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, sí, me parece que dentro irrumpió un fenómeno en las redes, que yo lo estoy viendo en los encuentros que tengo más que nada con familias, en los cuales las familias incluso no saben cómo llevar adelante esto del acuerdo que decimos digital, niños y niñas. Ay, tiene un teléfono, yo sé que lo doy, hacen acceso, por ahí las familias no saben, desconocen que hay filtros parentales, cómo establecer confianza a sus hijos e hijas, cuál es el tiempo. Yo les quiero decir que he escuchado que los niños y niñas están hasta las 4 de la mañana con sus dispositivos celulares, conectándose a través de juegos con gente que desconocen, con gente de otros países. Me lo han mencionado a mí en los talleres que yo realizo. Entonces, esto no es algo menor. Tenemos que hacer una educación conjunta y la educación sexual integral involucra cómo me vinculo en las redes, cuál es mi intimidad, con quién dialogo, con quién me estoy vinculando y esa persona si me dice algo inapropiado, porque también me he encontrado con esto, me dice, ay sí, a mí me habló un adulto, profe Analía, y me dijo tal o cual cosa, a mí me mostró los genitales. Esto está ocurriendo con los niños y niñas cuando les damos un dispositivo. Y no solo que tiene que ver con su salud mental, estar hasta las 4 de la mañana y después a las 8 se levantan para ir a la escuela. ¿Cómo puede aprender un niño o niña que está durante toda la noche e incluso expuesto? Porque también estamos leyendo estudios muy actuales que dicen que el exceso de dopamina que se genera con los videos que estamos viendo, porque todos estamos consumiendo, pero en las edades tempranas influye en el desarrollo de su corteza frontal. Entonces, esta corteza que me dice a mí que me voy a desarrollar para luego poder pensar qué hago, ¿actúo impulsivamente o pienso antes de actuar? ¿No? Imagínense que si no atendemos esto que está ocurriendo hoy cuando le estamos dando dispositivos a las infancias y acceden a videos violentos y están en horarios fuera del rango de uso, todo esto influye mucho en su salud, en su futura salud. Entonces, estamos pensando con qué niños, con qué adultos, adolescentes nos vamos a encontrar de acá a 10 años, estos que hoy le estamos dando un dispositivo y están accediendo a TikTok, a juegos en línea, incluso desde las edades muy tempranas, desde los 4, desde los 5 años, incluso mucho antes. Entonces me parece fundamental que sí lo consideramos como movimiento. La educación sexual integral trabaja revisando y analizando críticamente la perspectiva de género y de derechos y de diversidades. Tiene que ver con esto. Trabajamos con la familia, no trabajamos aparte, no intentamos decirle cosas a los niños que tienen que ver con algo que la familia no esté de acuerdo. Esto que intentan sembrar es algo totalmente erróneo. La realidad es que queremos trabajar en conjunto. La ley dice que la primera educadora es la familia, pero muchas veces la familia no tiene las herramientas. Imagínense que si le dan un dispositivo a una infancia y no saben lo que va a provocar en el cerebro de ese hijo, realmente las familias cuando se enteran y cuando lo charlamos en los espacios de taller, abren los ojos que no lo pueden creer. Entonces dicen, ay, ¿qué estoy haciendo con mi hijo? Es como, yo les pongo el ejemplo, es como dejar a tu hijo de 10 años solito en el obelisco. ¿Lo dejarías? No, la mayoría dice que no. Pero realmente el darle un dispositivo y dejarlo adentro de una habitación sin control, pero el control de acompañamiento que tenemos que hacer las familias, realmente es algo grave que está sucediendo. Entonces, desde acá, desde la educación sexual integral, por eso es integral la palabra, miramos todos estos aspectos y trabajando con los profes, la familia y la comunidad y los organismos, dispensarios, centros de salud, también algunas organizaciones religiosas. Hay dentro de nuestro movimiento federal organizaciones evangélicas que trabajan por la educación sexual integral, así tal cual está planteada en la ley. Así que este conjunto amplio de comunidad
llevamos adelante la educación sexual integral. Licenciado, una última referencia. La alusión permanente, constante del presidente a la cuestión de los menores, en términos despectivos, muchas veces, ¿es para alguna interpretación especial? Bueno, la realidad es que la verdad es que lo que dice está mal. Voy a ser muy cuidadosa. Está mal lo que dice. Los niños y niñas ya no son menores, porque menores es el paradigma tutelar de la ley Agote del 1900. Desde el 2005 los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Entonces ya no son menores objetos de tutelaje. Y a mí me parece poco feliz que alguien con el rango de un presidente se refiera a los chistes y las palabras con las que se ha referido a los niños y niñas, a los jóvenes en diversos lugares donde ha estado, haciendo chistes misóginos, haciendo chistes en relación a violaciones. Realmente esto es grave. Y es grave porque es la figura máxima de nuestra Argentina. Entonces me parece que nos tenemos que replantear como sociedad. Puede gustarnos o no tal o cual político, pero la figura del presidente tiene que ser intachable y tiene que estar en el marco de los derechos, del gran paradigma que tenemos en nuestro país. El abanico de derechos es gigante. Todas las leyes que tenemos, yo me podría poner ahora a hablar de cada una de ellas. En los demás países, en Chile, en todos los países, en Perú, que ahora hace poco estuve en un congreso, nos miran con los ojos de qué grande es Argentina en relación a su paradigma de derechos. Todas las leyes que tenemos son de avanzada. Bueno, en el marco de estas leyes, a mí me parece que todas las personas y todos los funcionarios, los políticos, debemos pararnos desde ahí. Entonces debemos dialogar en torno a lo que nuestras leyes dicen en relación a las infancias, en relación a las mujeres y en relación a lo que tenemos que cumplir dentro de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con dar métodos anticonceptivos, accesibilidad a la interrupción voluntaria del aborto, porque esto también no tiene que ver con una cuestión que le guste o no le guste a alguien, sino que es un acceso a una ley. Licenciada, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Que siga bien. La referencia entonces de aspectos que no están contemplados en la agenda gubernamental y que hacen a la evolución de una sociedad. Escuchamos cómo se ha abandonado los programas de educación sexual integral por parte de la nación y es sostenido en muchos casos por provincias y municipios. La educación sexual integral es determinante para la protección de la identidad de las personas. Es muy extraño que un gobierno que se dice liberal, pero que es libertario, desproteja a las personas en su individualidad. Las contradicciones de un modelo que no nos hace más libres, sino más esclavos. Aunque muchos en esta sí que no la ven. Así son las